El presidente Rafael Correa ha anunciado una nueva reforma a la ley de régimen tributario interno y la calificó de paquetazo, al mismo tiempo que la minimizó comparándolo con los de la partidocracia cuando devaluaban el sucre. Al respecto, Fausto Ortiz, exministro de Finanzas del presidente Correa, señaló lo siguiente. Veamos. Desde hace unos 4 o 6 años el gobierno tiene planes multianuales, no plurianuales, en cuanto a las tendencias del presupuesto. Hasta ahora no ha habido un año en donde el plan haya sido bastante cercano al cumplimiento. El gobierno seguirá con los parches, el gobierno seguirá con la política de gastar, y lo más probable es que tengamos un gobierno que, igual que el año pasado, que tuvo atrasos por más de 2.000 millones de dólares, que este año el atraso puede inclusive incrementarse un poco más. El gobierno está tratando de mantener una economía que avance hasta, supongo yo, hasta entregar el mandato siguiente, y el siguiente tendrá que tomar medidas un poco más fuertes, ¿no? César Monge, director nacional de KEO. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Alfredo, y buenos días a los ecuatorianos, y muchas gracias por la invitación. La situación económica del país es como una bomba de tiempo con una mecha que el presidente alarga mediante parches para que no le estalle en la cara. KEO aspira a la presidencia y, entre tanto, solo espera a que, con suerte, que la bomba no le reviente. Bueno, creo que si entramos en materia económica y en el análisis económico de lo que está pasando en el país, yo creo que vale la pena situarnos en lo que hace pocos días veíamos en las encuestas de Cedatos Gallup, solamente para que los oyentes y los televidentes de Coavisa tengan un poco una idea de lo que está sintiendo y pensando los ecuatorianos. Primero, el 80% de los ecuatorianos, donde obviamente también se encuentran los correístas, según las encuestas, quieren un cambio. El 72% de los ecuatorianos, según las mismas encuestas, creen que el camino económico o la ruta económica o el manejo económico que está haciendo Rafael Correa es un manejo equivocado. Y hoy, la mayoría de los encuestados, contrario a lo que cree Rafael Correa, que le echa la culpa a todos menos a su mala administración, hoy la mayoría de los encuestados creen que el responsable de la crisis económica o la razón por la cual estamos en una crisis económica es por una mala administración de Rafael Correa. ¿Qué nos dice esto, Alfredo, más allá del análisis económico que lo podemos hacer? Lo que nos dice es que la solución a este problema supera lo económico. Y la solución de la crisis económica inevitablemente pasa por lo político, por un cambio político, por escuchar lo que están diciendo la mayoría de los ecuatorianos. Y ese cambio político no es sacar la cara de Rafael Correa y poner la cara de Glass o Lenín Moreno. El verdadero cambio es decirle muchas gracias y no más y no gracias a estos señores, y generar un cambio con una visión diferente a la que actualmente existe. Ahora, con una elección tan importante por delante, a KEO se le presentan varias opciones. Entre ellas, dejar que la situación se siga deteriorando para que el candidato presidencial de Alianza País vea disminuir drásticamente sus posibilidades de triunfo, o no plantear alternativas concretas de solución para que su plan de gobierno no sea el objetivo de ataques políticos anticipados, mientras los parches del gobierno pasarían de agache. ¿Es esta la apuesta que plantea la carrera electoral o hay otra opción? Bueno, yo creo que es muy tarde, especialmente para KEO y para Guillermo Lasso. Somos una organización y Guillermo fue un candidato que en el 2012 planteó claramente una salida a los problemas económicos que se tenían en aquella época. Muchas de las cosas, y lamentablemente esto ha pasado, pero es la realidad, muchas de las cosas que Guillermo Lasso advertía en el 2012, 2013, cuando decía, señores, este modelo o este manejo económico no es viable en el largo plazo. No todos los ecuatorianos lo veían como algo peligroso o peligrosamente cerca, porque vivíamos bajo la burbuja de precios del petróleo a niveles absolutamente ficticios, y que todos sabíamos, por lo menos los que estudiamos y analizamos economía, o los que realmente somos economistas, y otros que no lo son, también lo veían, que esa realidad ficticia de ese momento no iba a durar o perdurar en el tiempo. Así que mal haríamos nosotros en decir, no digamos nada, cuando ya hemos dado claras indicaciones de cuáles son los caminos o las rutas que debe tomar el Ecuador, y sería una irresponsabilidad no seguir diciéndole al país
que este modelo es el modelo equivocado y que hay que buscar otra ruta con acciones muy concretas. Solamente déjeme darle un ejemplo de la diferencia entre la visión de Correa y la visión de Guillermo Lasso y de Creo. En la sabatina pasada, por esas cosas de la vida, salió un joven contando su historia, que había obtenido grandes títulos en universidades extranjeras. El presidente Correa se infló el pecho y luego le dice: ¿en qué estás trabajando tú, mijo? Y él le dice: bueno, tengo un año parado, un año que no tengo empleo. Y el presidente Correa, la solución del presidente Correa en ese momento fue virarse y llamar a un funcionario público, a un burócrata, a René Ramírez, a decirle: René, atiende esto. En lugar de decir sector productivo privado, trabajemos juntos, hagamos algo para que este joven no siga sin empleo después de un año, porque el desempleo hoy afecta al 60% de los jóvenes entre 18 y 25 años. Entonces, y ese hay es una el problema. diferencia clara de visión. Ese es un caso que representa a miles de jóvenes, y así hay otros que representan a miles de ecuatorianos. 6 de cada 10 en otras desempleados situaciones. son jóvenes. Pero el código, políticamente, el código de la democracia establece una opción que creo como principal agrupación política de oposición nunca ha querido utilizar. El artículo 391, rondas de diálogo en la Asamblea Nacional, que establece que se podrá preguntar y replicar con el fin de obtener información o precisiones sobre los asuntos de interés general. El presidente de la República, señala el artículo, podrá intervenir directamente o por intermedio de su delegado, que no podrá ser de rango inferior al ministro. Eso es distinto a las difusas socializaciones que habrá para el proyecto urgente. ¿Por qué no ejerce este derecho, creo, frente a lo que el propio presidente denomina un paquetazo? Porque sencillamente todo lo que está en papel y que significa tener que escuchar a quienes piensan distinto, a los señores que nos han llevado a esta crisis económica, la crisis más profunda de la última década, queda solamente en letra muerta. Eso es papel. Y el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo es lo que pasó el año pasado, cuando, según la Constitución y según las leyes, si es que se hubiera respetado la Constitución y se hubiera respetado las leyes, hubiéramos tenido una consulta popular. ¿Y qué pasó en el Ecuador? Se bloqueó absolutamente todo. Todo lo que esté en la ley y la Constitución quedó en letra muerta e hicieron lo que les dio la gana. Eso es lo que va a pasar. Por eso yo insisto, la salida a la crisis económica, sin duda, necesita de medidas económicas, pero supera lo económico. Señores, está bien, pero aquí hay una cosa. No va a haber un cambio, sino hay un cambio de la cabeza y un cambio democrático de estos actores políticos. La ley establece ciertos caminos. El gobierno ha demostrado que no respeta la ley, pero los políticos de oposición ven como que sí, eso es un pretexto. Es decir, pedimos una consulta, pero no van a aceptar la consulta. Entonces, ahora pedamos otra cosa. Eso también ha ocurrido antes, no solo con Creo, con Nebot en el 2013, cuando hubo la consulta popular. No voy a hacer campaña porque no me van a hacer caso, porque no me permitieron. O sea, parece que hubiera una especie de acuerdo. Yo digo esto, tú me dices que no, y yo no digo nada, y tú sigues adelante. O sea, Correa es un tipo muy afortunado. Esto que yo estoy diciendo lo dice el Código de Democracia. Entonces usted dice, la ley no sirve para nada. Entonces, como no sirve para nada, ni siquiera lo vamos a pedir. Bueno, o sea, Correa es un tipo de una gran suerte realmente que tenga una posición de este tipo. Bueno, no es el caso de Creo, porque si bien es cierto, sabíamos desde el inicio que, por ejemplo, volviendo al ejemplo anterior, que el año pasado, el 2014 o 2015, iban a bloquear, iban a hacer cualquier cosa, atropellar la ley y la Constitución, para bloquear la capacidad del pueblo ecuatoriano de expresarse en las urnas. Por lo menos nosotros estuvimos 1 año y medio en las calles, porque no quedó otra realmente, reclamando, haciendo movilizaciones, generando presión social, generando seminarios, talleres, reflexiones. Es decir, nosotros no nos quedamos en un escritorio diciendo, "Uy, no, Correa es muy sagaz, Correa es muy fuerte", o si vamos por lana salimos trasquilados. Nosotros salimos a las calles y pusimos el pecho a las balas. ¿Y qué hay que hacer este año? Este año lo que hay que hacer es generar la fuerza ciudadana, que los ecuatorianos se den cuenta que un gobierno que se farrió el dinero, la plata de los ecuatorianos, ahora le pone impuesto al trago, que un gobierno que se fumó el dinero petrolero, ahora le pone impuesto a los cigarrillos, para que la gente reflexione y se dé cuenta, ya que faltan pocos meses para la elección, que la salida a la crisis económica está en las manos de los ecuatorianos. Señores, vayan a las urnas en pocos meses y díganle hasta luego a este modelo que ha fracasado y que en lugar de tener un hueco fiscal, que es lo que tienen hoy, que afecta a los políticos, hoy hay un hueco en el bolsillo de los ecuatorianos gracias a Alianza País. En el actual contexto electoral, preelectoral,
Un diálogo de esa naturaleza, como el que se refiere del Código de Democracia, sería la oportunidad para un debate muy concreto que posiblemente nunca se dé en la campaña electoral. Es lo más probable que nunca vayan a debatir nadie. Aquí no debaten desde hace 30 años, cuando debatieron Borja y Febres Cordero. Entonces, pero hay la oportunidad que haya ese debate entre Guillermo Lasso y el presidente Correa, o con el vicepresidente Glass, si lo delega Correa, como lo establece la ley. Eso es un mandato legal. ¿Me parece que no tiene sentido? Bueno, yo creo que tiene todo el sentido del mundo y realmente en la elección anterior, que quede claro, no se dio el debate porque Correa no apareció. Es decir, ese debate Lasso-Correa no se dio porque Correa no quiso. ¿Por qué no quiere alguien que dice que tiene tantos títulos, que tiene tanta experiencia, debatir con alguien que tiene un título de bachiller? Ahí es la pregunta que deberíamos reflexionar y debería reflexionar el pueblo ecuatoriano. Lo más cerca que hubo al debate es estar Lasso y Correa en un set de televisión de Gamavisión, entrevistados uno primero por Gestoso y luego el otro. Pero Correa fue el que no quiso. Vamos a ver si ahora que ellos son el pasado, ese pasado que tanto recriminaron. Bueno, hoy Alianza País es el pasado. Una década, cuando en el 2007 empezamos con un porcentaje de desempleo del 4.85% y hoy, una década después, estamos con un desempleo del 4.85%. Veamos si quieren darle la cara al país. La opción, achacar al presidente con el mismo estribillo y dejar que la mecha de la bomba se siga parchando, ¿o es que confían en que no va a pasar nada, a que hay un acuerdo entonces? No, la realidad, y esto lo tiene que tener claro el pueblo ecuatoriano, aquí no va a haber una salida de la crisis en lo que nos resta de aquí hasta el final de este gobierno. Aquí tenemos que agarrarnos como si esto fuera una montaña rusa, tomar las medidas cada uno en su hogar. Este no es el momento de gastos innecesarios, este es el momento de ahorrar, de gastar solamente en lo fundamental, es decir, de hacer lo que el gobierno no quiere hacer, porque el gobierno le pide austeridad a los sectores productivos, pero el gobierno no es austero. Y de parte nuestra, de parte de Creo y de parte de Guillermo Lasso, exponerle claramente al país cuál es la diferencia entre esta política impuestera que propone el gobierno nacional, donde el Estado es el centro y tiene el rol principal de la economía, tanto así que cuando hay un joven desempleado, Correa llama a René Ramírez, y la visión de Guillermo Lasso, que es una visión de empoderar a los ciudadanos para que haya emprendimientos, para que bajen los impuestos, peor en una época de crisis. ¿A quién se le puede ocurrir que cuando no hay producción y la economía está contraída, entonces hay que clavarle más impuestos a los sectores productivos para que empiecen, lamentablemente, si caen las ventas, a despedir más gente? Esto no tiene sentido, pero ahí están los dos modelos. Aquí está Alianza País y todos, y acá está Creo y Guillermo Lasso. Esas son las dos opciones que por lo menos hoy se presentan ante el país, y yo creo que la gente tiene que empezar a reflexionar, especialmente ahora que el golpe es contra la familia y contra el bolsillo. Pero sobre el debate, ya se anticipó usted también a decir que no lo van a aceptar y por tanto no lo van a pedir. Pero bueno, nosotros... y la ley lo pide. Nosotros o sea, debate en la campaña no va a haber, en las elecciones, eso no va a haber, nunca ha habido, solo Borja con Febres Cordero. Borja fue el único que se atrevió a conceder eso estando en ventaja. Nadie va a dar un debate. Bueno, hoy Alianza País no está en ventaja. Hoy el presidente Correa, la mayoría de los ecuatorianos no le cree. Hoy, si hay una competencia entre Glass y Lasso, Lasso gana en primera vuelta, esto lo dicen las encuestas. Entonces hoy esperemos, dado que ellos están en desventaja, quizás quieran un debate, que es lo que la ley exige y lo que la gente requiere. Nosotros, como Creo y Guillermo Lasso, estará presente en cualquier debate que organice cualquier medio de comunicación. Si mañana Ecoavis arma un debate aquí, entre el candidato de Alianza País y Lasso, peor Alianza País. Estoy hablando yo de un mandato legal. La ley dice que el partido de oposición tiene derecho a pedirlo en la Asamblea Nacional. Bueno, no lo quieren hacer. El problema ahora también es de que está débil el gobierno o su candidato, pero como lo dicen en toda nuestra América, como dicen, el que cuenta los votos es el que tiene el mayor chance de ganar. Bueno, eso es cierto, y hay una gran duda sobre la imparcialidad de un árbitro electoral que en la elección anterior fue seriamente cuestionado. Nosotros mismos hicimos varias denuncias y demandas en relación a que ese árbitro electoral actuaba sesgadamente. Bueno, ya veremos ahora. Hay una buena iniciativa, hay un acuerdo nacional de todos los partidos políticos, una unidad para la transparencia electoral, y ahí tendremos que hacer, digamos, muchos esfuerzos para que el público y la gente en el Ecuador esté claro si hay o no hay transparencia electoral. Pero nosotros sí, exigiremos un debate, pero que tengamos claro,
Ellos controlan el árbitro electoral, así que si no quieren ir a un debate, no irán. Pero si no van a un debate, Alfredo, y esto también es una señal potente, entonces le quedará claro al pueblo ecuatoriano quiénes son los que dan la cara, como Lasso, y quiénes son los que se esconden detrás de su árbitro y detrás de cualquier argucia para no darle la cara al Ecuador. Y eso también es un mensaje importante. César Monge, director nacional de Creo, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias, Alfredo.